Bueno, momento de nuestra primera entrevista. Está con nosotros Virgilio Hernández, aunque que nos vamos a dar el pésame mutuamente, por cierto, ¿no? O sea, su liga ha tenido también un mal desempeño en el campeonato nacional. Mi Emelec el día de ayer perdió, pero bueno, así suele pasar. Lo importante es el resultado final. Pero bueno, vamos. La Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores, por cierto. Bueno, usted sí tiene más que mostrar en ese sentido. Pero, así que felicitaciones por ese lado. Comenzamos con la entrevista. Virgilio Hernández, asambleísta, con quien vamos a conversar el ambiente previo a las elecciones del 2017. Ya se inició el periodo electoral. El Consejo Nacional Electoral lo anunció en semanas pasadas. Y bueno, voy directamente a la pregunta. Virgilio Hernández, Alianza País tiene un reto. Y en este momento, aparentemente al interior de Alianza País se estarían moviendo las fichas. Hay sectores que apoyan la candidatura de Lenín Moreno, hay sectores que apoyan la candidatura de Jorge Glass. Lo cierto es que todavía hay que por definir, uno, el candidato, y dos, la metodología de selección del candidato. Y en ese sentido, ¿cómo se está organizando Alianza País para estas elecciones presidenciales del 2017? Sí, efectivamente, este es un año ya no preelectoral, este es un año prácticamente electoral, porque antes de que culmine el 2017 habrá que presentar e inscribir candidaturas, no solo para la presidencia y la vicepresidencia, sino también para lo que es la Asamblea Nacional, tanto la lista nacional como las listas en cada una de las provincias. Y en el movimiento se discute. Ahora, de aquí hasta finales de abril, estamos en un proceso de discusión de lo que se ha denominado las conferencias ideológicas, que lo que pretenden es realizar una evaluación de lo que ha sido la Revolución Ciudadana y también todavía los retos que tenemos hacia el futuro. Incluso en algunas provincias, ayer en Pichincha resolvimos que este proceso de evaluación no solo será interno, sino que adicionalmente se establecerá un mecanismo a través del cual la ciudadanía, sea de forma virtual o a través de papeletas, podrá evaluar lo positivo, lo negativo, pero sobre todo cuáles son las sugerencias. Pero eso en términos de gestión del proyecto político en el ejercicio de gobierno. Pero aquí hay dos cosas. Uno, a ver, ya que mencionas esto, las conferencias ideológicas. Uno, Alianza País tiene mucho que corregir, primer punto. Y dos, es evidente que ya fuera del proceso electoral, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, tiene que escoger otro candidato. Y ese otro candidato lo tendrá que escoger bajo una metodología que tendrá que definir. ¿Primarias o simplemente en la Asamblea se lo escogerá? A ver, hay, creo yo, que mirar efectivamente que, como señala el presidente de la República, cuando uno mira hacia atrás todo lo que se ha realizado, encuentra todos los cambios trascendentales que existen en este país, pero cuando se mira hacia adelante, uno ve que todavía falta muchísimo. Por eso, nosotros señalamos que lo que hay que buscar y lo que tiene que definir el Movimiento País es quién puede ganar en primera vuelta. Yo creo que eso es importante. Siempre las elecciones generan un momento de incertidumbre. Por lo tanto, bajar esta incertidumbre en un momento y en un año como el 2016, que al igual que el 2015, está marcado por las dificultades económicas, es fundamental. Segundo, nos toca ver cómo continuar aquellas cosas que han sido positivas y que han cambiado este país. Y tercero, nos toca ver quién tiene la capacidad de profundizar esos procesos de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se lo hará? A través de los mecanismos que están determinados en la propia ley, sea a través de primarias, sea a través de asambleas, y la decisión habrá que tomarla democráticamente. Lo cierto es que la Asamblea es en mayo. ¿La Asamblea de Alianza País o no? Debería estatutariamente ser en mayo. Fue elegida la convención y los dirigentes actuales en mayo de hace 2 años, debería ser en mayo. De tal manera que ese es un tema también el que se tendrá que definir, y creo yo ahí que básicamente lo que tiene en este momento Alianza País son cuadros potentes que presentarle al pueblo ecuatoriano para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. Cuando Virgilio Hernández dice lo que tenemos que hacer como primer punto es buscar un candidato que gane en la primera vuelta, ¿significa que están apuntando, de acuerdo a las encuestas que se han mencionado, a Lenín Moreno por un lado, y por otro lado están con cierto temor de una unificación de la derecha ecuatoriana? Mire, creo que hay que ver este proceso de la derecha. No solo es un proceso en el Ecuador, es un proceso a nivel regional. Por lo tanto, sin que ese sea nuestra principal preocupación, no tenemos que dejar de mirar el escenario. Por nuestra parte, tenemos que presentarle al pueblo ecuatoriano la persona que pueda cumplir esos requisitos: ganar en primera vuelta, continuar y profundizar la Revolución Ciudadana. Creo yo que los números que hasta ahora nos presentan las encuestas, sobre todo nos da un dato que es el importante. La ciudadanía, yo creo que el conjunto de la ciudadanía considera que
a pesar de los límites, incluso a pesar de los errores que podemos haber tenido en estos 9 años, sin embargo, la realidad del país es absolutamente diferente. Cuando uno mira las encuestas, ve, por ejemplo, que a Lenín Moreno cae bien al 97% de ecuatorianos y el 67% le considera que es muy o algo cercano. De igual forma, cuando uno mira los números del vicepresidente Jorge Glass, uno puede encontrar que al cerca del 60% de la gente también es una persona a la que le cae bien. Y podríamos seguir revisando otros nombres, el de Gabriela Rivadeneira, por ejemplo. Hay, creo yo, en el Movimiento País personas con las cuales se puede profundizar este proceso, continuar. Yo entiendo esa argumentación, pero esto todo no es un concurso de simpatías, esto es un concurso, es un proceso electoral donde gana quien tiene los votos, no quien cae más simpático. No necesariamente que le caiga bien significa que eso se va a traducir en votos. Bajo esa misma línea, entonces, ¿quién puede, de esos 3 que nos has mencionado, o de los 4, quién puede ganar las elecciones en primera vuelta en Alianza País? Sí, a ver, yo he planteado ahora lo que se señala respecto de simpatía, pero también hay simulaciones en las que se plantea cuáles podrían ser posibles escenarios. Y en esos posibles escenarios siempre gana el Movimiento País. Y obviamente, en este caso, Lenín Moreno, por ejemplo, tiene bastante aceptación y tiene todas las posibilidades de poder ganar estas elecciones. El objetivo es evitar la segunda vuelta. Yo diría, este es mi punto de vista. Yo creo que lo que el Movimiento País debe hacer es buscar ganar en primera vuelta. Ya señalado, por reducir incertidumbre y también incluso por evitarle gastos económicos al país que para la segunda vuelta son significativos. Vamos en los temas que me has mencionado. A ver, Virgilio, tenemos un Lenín Moreno y tenemos los otros candidatos. Jorge Glass, Gabriela Rivadeneira, Pepe Serrano forman parte de la administración actual. Lenín Moreno formó parte, ha mantenido distancia, ha mantenido la boca cerrada. No sabemos todavía cuál es su visión en términos de pensamiento económico frente a la coyuntura económica actual. Es decir, no se ha metido en la polémica política, etcétera, etcétera. Eso significaría que en caso que vaya Lenín Moreno, implementaría un nuevo estilo, tomaría más distancia del presidente de la República, qué tanto en caso de ganar en las elecciones, siempre y cuando sea candidato, estaría muy cercano al proyecto político. Creo que hay que establecer 2 elementos. El primero, que en este momento el ex vicepresidente Lenín Moreno cumple funciones en un organismo internacional y precisamente porque cumple funciones en un organismo internacional ha estado un tanto distante de lo que pasa aquí en el país en el día a día, pero no ha dejado de estar pendiente de todas formas de lo que es la situación en el Ecuador. Hace apenas unos pocos días emitió una carta en la que él señala que si él sería candidato por el Movimiento País. Obviamente, creo yo que otro reto, además de los que tú has señalado, es que no solo sea el Movimiento País, ojalá podamos construir un frente único del pueblo que sea capaz de enfrentar a los sectores de la derecha, ya sea que estos tengan una candidatura de unidad o que estos se presenten de manera dispersa. Esa sería nuestra responsabilidad. Creo yo que a cualquiera que sea nuestro candidato no podemos ofrecerle solo lo que es el apoyo del Movimiento País. Tenemos que construir una amplia red de alianzas políticos y sociales que nos permita construir un frente único, un frente unido del pueblo con el que podamos enfrentar las opciones de la derecha. Y en esa amplia red del pueblo donde ustedes aspiran que se sumen la designación del candidato a la vicepresidencia de la República que vaya en binomio con cualquiera de los candidatos presidenciales del movimiento Alianza País, ¿lo escoge quién? ¿Lo escoge quién va a ser el candidato o lo escoge el movimiento? Y yo creo que hay que buscar que estos 2 elementos coincidan. La persona que va a ser vicepresidente tiene que tener la absoluta confianza de quien sea candidato a la presidencia. No hay cómo poder en eso dudar. La persona que tenga esta responsabilidad tiene que tener la absoluta confianza de quien sea presidente. Pero al mismo tiempo tiene que ser una persona consecuente, coherente con estas necesidades de profundizar estas transformaciones que ha venido desarrollando el Movimiento País. De tal manera que yo creo que hay que combinar estos 2 elementos. ¿Y esa persona podría salir de fuera del movimiento de Alianza País? Mire, yo creo que esto todavía es un tema que tiene que debatirse. Ojalá podamos construir ese frente único del pueblo y en el marco de eso definir las candidaturas de presidencia, de vicepresidencia y también de quienes van a ser candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, tanto en la lista nacional como en las listas provinciales. Virgilio Hernández, muchas gracias.